quiero compartir y platicar contigo, yo le puse un título, si hay quien esté anotando, puede ponerle: si hay un propósito, entonces hay un llamado. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Si hay un propósito, entonces hay un llamado. Y quiero que me acompañes a Romanos 8:28, muchísima gente ya lo conoce y es el que nos ayuda a salir adelante en todas circunstancias y situación difícil. Dice la Escritura en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termina este versículo: a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces quiere decir que esto lo dice para mí y para ti, porque Dios quiere que llevemos a cabo el propósito que tiene de Él y que nos va a usar a nosotros. Amén. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo quiero comentarte que el Señor nos tiene y hace llamado de manera constante y permanente. ¿Puede estar usted de acuerdo conmigo? Y si no lo está, pues hoy va a entender que Dios nos llama. Dios tiene diferentes llamados. Y yo quiero en esta hora comentarte y platicarte precisamente de 4 llamados nada más, como parte de la introducción de lo que quiero compartirte. Y el primero de ellos es el llamado a salvación. ¿Cómo dije? ¿El llamado a qué? A salvación, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos habla en Primera de Tesalonicenses 5, del verso 9 al 11, de la siguiente forma: porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos, cuando Él vuelva. Y termina con el 11 y dice: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Entonces es el primer llamado. ¿El llamado a qué? A la salvación, ¿verdad? El segundo llamado que quiero compartirte de manera rápida y breve: somos llamados a santificación o somos llamados a santidad, y es un tema que ya lo hemos visto, lo compartí la vez pasada, porque dice la Escritura que somos sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura, ¿verdad? Pero dice Hebreos 12:14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces es un proceso de día a día, porque Él quiere desmantelarnos de toda esa vieja naturaleza, de ese hombre de pecado, de esas conductas que no le agradan a Dios, que son viciadas, que son reprobadas por la palabra y que lastimamos de alguna forma al corazón de Dios. Entonces dije: llamado a salvación, llamado a santificación o santidad. El llamado al servicio también es otro, ¿verdad?, que está en Romanos 12, 7 al 8. Dice así: si tienes el don de servir a los demás, hazlo bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Y si Dios te ha concedido ser alguien en liderazgo, dirige con mucha dedicación, ¿verdad? Somos llamados entonces a servir ¿a quién? A nuestro Dios. Y hay otro llamado que es el más
rápido, es el más inmediato que nosotros tenemos que hacer, y es el llamado a la responsabilidad personal. Y quiero compartirte 3 citas en este llamado a la responsabilidad personal. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, todo el que trabaja tiene derecho ¿a qué? Y el que no trabaja, que se ponga a dieta, ¿verdad? Digo, es que hay gente que no trabaja y quiere carne todos los días. ¿Cómo está eso? ¿Hay usted lógica en eso? ¿Verdad que no? Entonces, es el llamado a la responsabilidad personal. Y primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y entonces su estatus espiritual es peor que un incrédulo, ¿verdad? Porque nos está hablando a los que somos cristianos aquí. Jeremías 31:30 dice: porque cada quien será responsable de sus propios actos. Todos y cada uno de los que estamos aquí, cuando lleguemos a la presencia del Señor, que nos llame a su presencia de la manera que sea, ¿verdad? Vamos a llegar a la presencia de Jesús y vamos a dar cuentas de todo lo bueno y todo lo que no fue agradable a Dios ante Él mismo. Amén. Y ahí no va a haber forma de que te vayas al cine, te vayas a trabajar. Vas a estar sentadito enfrente de Jesús y va a empezar a sacar un proyector y te va a poner toda tu vida y no hay forma de escaparse ahí, ¿verdad? Y tendremos entonces que dar cuentas. Eso es algo que intimida, ¿verdad? Que pone así como que, pues más vale comenzar a caminar conforme a la Escritura, ¿verdad? Ahora bien, si hay un propósito, hay un llamado, ¿verdad? Y luego de repente tú y yo, cuando ya caminamos y empezamos a caminar en esta aventura que nos va a llevar a la eternidad, en esta vida cristiana, surge una pregunta. No sé si te la has hecho y puedes levantar tu mano si estás de acuerdo conmigo, y es: ¿Dios me está llamando? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Dios me está llamando? Y a la luz de los llamados que estamos viendo, ¿crees que nos está llamando? Ok. Entonces la pregunta más atinada, la más correcta debería ser: ¿estoy escuchando el llamado de Dios para mi vida a través de la Escritura? ¿Verdad? ¿Estoy escuchando el llamado de Dios en lo que es la responsabilidad personal? Ser el líder principal en casa, en caso del varón, ¿verdad? Porque somos llamados y somos reyes y somos sacerdotes. Yo solamente en este paréntesis espiritual quiero comentarte que en algún momento en la casa se manifestó algo feo por ahí y mi esposa te llevaba 2 horas orando, reprendiendo. Y el enemigo te mete en un sueño de esos que no te despiertas ni porque te pase el tren. ¿Sí les ha pasado? ¿En una lucha, en un ataque nocturno? Bueno, entonces de repente ya me despierta y me dice: ayúdame porque no puedo con esto. Agarro, me paro, me pone en contexto, porque te digo, yo estaba dormido, y empiezo a leer la Escritura y empiezo a reprender eso que estaba, y eso no tardó más de 5 minutos. Lo que mi esposa estaba tratando de que saliera de esa situación, ese ataque, se retirara de casa 2 horas, el varón de la casa se levanta, porque el Señor Dios poderoso nos dio la autoridad a los varones para poder levantarnos y echar fuera lo que hay en casa. Amén.
Nada más para darles un pequeño ejemplo vivencial de esto, ¿verdad? Ahora bien, la Escritura nos muestra en un pequeño libro, que es el libro de Jonás, ¿verdad? ¿Todos conocen la historia de Jonás? Que es una experiencia, hay muchísima enseñanza en muchos puntos, en muchos vértices, en muchos ángulos, ¿verdad? Pero el día de hoy, hablando del llamado, ¿verdad? Este hombre, dice la Escritura, que era un profeta, usado por Dios. Y el profeta, en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que era una persona, ¿verdad? Su función clara y específica era transmitir a la gente lo que Dios quería que ellos escucharan, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver en el libro de Jonás la historia, pues qué bueno si te la sabes, si no, te voy a dejar con la curiosidad de que la leas, ¿verdad? La vamos a ver, porque quiero enfocarme en un punto específico de este libro, ¿verdad? Pero dice la Escritura en Jonás capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién le habló a Jonás? ¿Qué le dijo? Levántate y haz tu trabajo, levántate y ejecuta tu llamado por el cual estás bajo mi soberanía y mi soberana voluntad. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Le sacó la vuelta, desobedeció al Señor. ¿Por qué? Porque dice: y que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, ¿verdad? Él no quería ir a Tarsis. Él se dirigió a Tarsis, no quería ir a Nínive, ¿verdad? Y entonces él agarra y va a un puerto, compra un boleto, ¿verdad? Se sube a un buque, y ese buque comienza a sufrir los estragos de la desobediencia de este hombre llamado Jonás, a tal punto, ¿verdad?, que casi dice la Escritura que casi se partía en dos la nave. Fíjate de qué tamaño estaba el tormentón, de qué tamaño estaba la situación difícil que se había presentado por causa de un varón que no quiso obedecer a atender al llamado de Dios. Por eso decimos: si hay un propósito, hay un llamado. El Dios Todopoderoso quería que fuera a hablarle a un pueblo pagano, ¿verdad? A una ciudad, era una ciudad grande, cosmopolita, pero era una ciudad llena de pecado. Eran rateros. Hay barrios en muchos lados de las ciudades que se caracterizan por eso, ¿verdad? Pero esta era toda una ciudad, gente ratera, mentirosa, era terrible. Dice, su maldad había subido de una manera extrema, ¿verdad? Pero el corazón de Dios no era de condenarles, era de llamarles, de hablarles para decirles que si no se arrepentían, iba a venir juicio. Y les dio un plazo, les dio un tiempo, que Jonás en ese primer instante, él no quiso obedecer, pero yo supongo y me da la impresión de que él ya se había anticipado. Él no tenía el corazón de Dios, para empezar. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Dice la Escritura que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? Es paciente, lento para enojarse, muy lento para enojarse, de tal manera que lo que hizo Dios fue solamente meterlo en una situación difícil. Y yo quiero que en esta hora tú reflexiones y digas: ¿cuánto tiempo llevo en una situación difícil? Y puedes decir, a lo mejor como yo, que duré 7 años en una situación difícil, pero me hice lo que Jonás, le corrí, le di la vuelta a Dios. ¿Y qué crees que Dios agarró y me puso
pero que todavía me acuerdo, te digo, y no quiero volver a repetirla, ¿verdad? Pero es el amor, la gracia y el favor de Dios, porque había un llamado y hay un llamado que se tiene que cumplir en mi vida y en tu vida. Dile al que está a tu lado, no le saques la vuelta. No le saques la vuelta. A lo mejor tu llamado es a ser ese padre ejemplar que nunca hubo en tu casa, a romper el esquema de paternidad incorrecta de Dios y a ser un padre conforme a la Escritura y a la voluntad de Dios. Ese puede ser tu llamado, no nada más es un llamado a ser pastor, a ser profeta. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que es por causa de nuestro propio indolencia, darle la vuelta a Dios para atender el llamado que está en la Escritura, que lo hemos leído. Los hemos leído, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Andamos como el diablo en el panteón. Nomás de tumba en tumba. Decía mi suegro, haciéndose tarugo nada más. Tenemos que ser valientes y reconocer, Señor, me he hecho tarugo. Le he sacado la vuelta, Señor. Si somos honestos, porque ahí es donde comienza a entrar el proceso del arrepentimiento, reconocer la falta y después arrepentirme. ¿Por qué? Porque estamos lastimando el corazón de Dios. ¿A Dios le agrada la desobediencia? A Dios le encanta la obediencia. A Dios le lastima nuestra desobediencia. Y pensamos que Dios no siente, no se duele, pero también Dios llora por causa de nuestra indolencia, ¿verdad? Entonces, llegó un punto donde este hombre, Jonás, les platica antes de subir al barco y les dice el motivo del por qué cambia de ruta en vez de Nínive a Tarsis. Ya en la tripulación sabía. Y pa' colmo, cuando estaban en medio de ese tormentón terrible, yo creo que era un huracán de dimensión 8, no sé, ¿verdad? Ya tienen hasta números de grados, ¿verdad? Pero como dice la Escritura que casi se partía en dos, estaba complicado el asunto, ¿sí o no? Ok, yo te dejo de tarea que lo leas con más tranquilidad. Para lo que quiero es llevarte para que podamos entender esta parte, ¿verdad? La desobediencia nos pone voluntariamente en situaciones difíciles. ¿Sí estamos de acuerdo? Comenzamos a entender entonces que no toda la culpa la tiene el enemigo, sino la mayoría de las veces somos nosotros, porque no hacemos y no atendemos el llamado de Dios. Amén. Entonces dice que en la tripulación dice que cada uno de los compañeros dice: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y qué crees? ¿Echaron suertes? ¿Ah? No sé, me imagino que cierto tipo de monedas o lo que sea, y la suerte cayó sobre Jonás. Hasta eso Dios utilizó para decirles: este es el culpable, ¿verdad? Dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y agarra entonces y confiesa Jonás todo lo que sucede, porque sabes, ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová. Pero ya se habían dado cuenta que por causa de él, su Dios, el Dios de Jonás, los tenía en ese estado crítico, ¿verdad? Dice que él les responde: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, ¿verdad? Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aún ellos se negaban a echarlo al mar. Trataron de esquivar la situación marítima, pero no pudieron. Entonces, si tuvieron que hacerle caso a Jonás y echarlo al mar, ¿verdad?
Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y aún ellos tuvieron temor de Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es toda una enseñanza, pero lo que quiero que veas en este momento es que no se iba a escapar de la situación complicada Jonás, porque todavía no había reconocido personalmente su desobediencia al llamado. Amén. Dile al que está a tu lado, espero que no te tardes en reconocer, porque por eso, ¿verdad?, lo echaron, ¿eh? Varón, que no te echen a la calle de tu casa, ¿verdad? Vámonos, porque por eso estoy así contigo, ¿verdad? Por eso no prosperamos, ¿verdad? Y entonces, Jonás, en medio de esa situación, yo no puedo llegar a imaginar que no había luz ni aire acondicionado en el estómago de ese, se debió ser una ballena, en medio de jugos gástricos y un montón de malos olores y cosas en descomposición. Un escenario hermoso, ¿verdad? Para acabar pronto, que lo llevó a un estado de reconocer, de verdadero arrepentimiento y clamarle a Dios que lo salve y que lo saque. Y en el 9 de este capítulo dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, pagaré. Entonces él agarra y dice, ya, voy a hacer lo que tú me digas, pero sácame de aquí. En ese momento, cuando ya termina, dice la escritura en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra o en tierra, ¿verdad? Imagínate qué lindo salió Jonás, todo lleno de ácidos gástricos, ¿verdad? Terrible. Pero una vez más, el Señor es tan hermoso y en misericordia, que a pesar de cómo te está empezando el proceso de sacarte de esa situación, no te reclama, no te reclama, sino te dice, haz lo que te dije. Y aquí en el capítulo dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Te dije, la chamba del profeta es dar a conocer a la gente lo que Dios quiere que la gente escuche. Entonces, ahí como que dice, ya me dijiste que ya te ibas a aplicar, Jonás, ¿verdad? Ahora haz tu chamba, haz tu trabajo, haz tu asignación, haz y ejecuta el porqué del llamado que yo te hice, ¿verdad? Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, que estaba a 3 días de camino, ¿verdad? Y fíjate qué fue lo que les dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tremenda palabra, tremenda, avisando de la destrucción. Pero fíjate, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta situación me llama la atención porque parece que fueron más entendidos estas gentes inconversas, paganas, idólatras, cuando escucharon al hombre de Dios diciendo, o se arreglan o en 40 días serán destruidos. Dice un dicho que no hay borracho que trague lumbre, ¿verdad? Entonces seguramente sucedió eso con ellos y dijeron, no, esto va a cumplirse, esto es en serio. Fíjate el respaldo tremendo de Dios a través de esa predicación, de esa proclamación profética, ¿verdad?, que entró hasta lo más profundo del corazón de esta gente, desde el rey hasta los demás. Y es ahí donde
el rey de Nínive se levanta de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios grande, Dios misericordioso, Dios poderoso. Fíjense el poder del arrepentimiento que hay, que mueve el corazón de Dios. Por eso tenemos no nada más que confesar nuestros pecados, porque pecado no confesado es pecado no perdonado, pero el arrepentimiento entonces es la palanca de Dios para cambiar la atmósfera. Y el arrepentimiento, mis amados, es: si voy en esta dirección, me arrepiento y camino totalmente en sentido opuesto. Así que si miento, no voy a mentir más. Si no he vivido en transparencia, voy a vivir en transparencia. ¿Sí? Ese es el auténtico y genuino arrepentimiento, porque si no es así, entonces tiene otro nombre, se llama remordimiento. Me siento mal por haber hecho eso, pero lo voy a volver a hacer. ¿Cuántas veces hemos caído en el remordimiento? No me digas. Es una lucha de todos los días. Tenemos que ser conscientes que el arrepentimiento es un giro totalmente en sentido opuesto. Amén. Ok, entonces quiero que vayamos y veamos que realmente Jonás pensó y juzgó que ese pueblo no merecía la salvación. Se quiso poner contrario a lo que la voluntad de Dios es, porque tenemos un Dios que vino a rescatar lo que se había perdido. Y vaya, perdido es perdido, no medio perdido, perdido. Todo lo que te puedas imaginar que conlleve a alguien perdido, Él lo vino a rescatar. Entonces Jonás, él en realidad se enojó con Dios. ¿Cómo es posible que este pueblo tan feo y horroroso y que merece la hoguera y lo que te imagines, cómo que Dios lo salvó? Evitó que fuera extinguido. Ese fue verdaderamente el enojo que tuvo Jonás. Y enojarnos con Dios, mis amados, es peligrosísimo. Peligrosísimo. Es algo que nos puede llevar a una separación completa de Él. Porque Jonás siempre se mostró enojado. Fíjate bien cómo dice el verso 1 al 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Tremendo. Jonás sabía cómo era su Dios y no le gustó cómo era su Dios. Sí, tremendo. Y sabes, ¿alguien se puede identificar con este profeta en este término? Cuando de repente todo lo que está sucediendo, agarras y dices: Dios es el culpable de esto. ¿Sí o no? Ahí nos identificamos con Él. Aquí es donde va
el punto importante de lo que estamos platicando, ¿verdad? Y sabes, si quizá estás tú estamos enfrentando en este tiempo, en este momento de nuestra vida, situaciones que nos tienen molestos, situaciones que nos tienen enojados, situaciones que nos tienen ofendidos, ¿verdad? Y que provocan amargura. ¿Cierto o no? ¿Sabes qué? Cuando hay amargura, entonces comienza a afectar a la familia, comienza a afectar a los amigos. Es como un spray de zorrillo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Puro, de 100% puro, te lo pones y llegas y uy, así es la amargura, ¿verdad? Ahora bien, fíjate cómo aún Dios en su misericordia dice, vamos a seguir aquí, dice, iba yo en cuál, en el 2, ¿verdad? Dice, Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿verdad? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¡Wow! Porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate hasta dónde estaba enojado Jonás. Mejor mátame, Señor, pero no dejo de estar enojado por lo que hiciste, ¿verdad? Y fíjate cómo le contesta el Señor. Y a veces, por eso, qué bueno que Dios es lento para la ira, ¿verdad? No me digas aquellos temperamentales y aquellas temperamentales. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjate, todavía le pregunta, ¿crees que es correcto que tú te estés enojando de esa manera y conmigo, el creador del universo, el que solamente soplo y te desapareces? ¿Sí? Pero es tan grande el amor de Dios para nosotros que todavía Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, le pregunta con toda la paciencia del mundo. Y el 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, había sucedió un tremendo milagro de salvación en toda una ciudad, ¿verdad? Y él todavía molesto viendo, aquí voy a ver qué tan bien se portan estos incircuncisos, herejes. Ya te lo imaginarás todo religiosote ese hombre, ¿verdad? Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, todavía Dios, amando a este profeta enojado, hizo que creciera un árbol para que le diera sombra y no se calcinara. ¿Te fijas? Todavía. Ahí es donde entendemos el amor de Dios los que somos papás. Todavía te hacen lo que te hacen los hijos y todavía vente a comer. ¿Sí o no? Y están, no tengo hambre. Qué bueno que no crecieron con un abuelo como yo, porque no tienes hambre, pues a ver hasta cuándo te da hambre. Y pasaba un día, 2 días, no tienes hambre. No, sí, abuelito, ¿sí? No, todavía hoy en la actualidad, ten por favor, aunque estés enojado, enojada, come por favor. Las metodologías ancestrales eran mejores, ¿verdad? Los hijos no dicen nada, pero los que la vivimos sí. Y hasta la fecha tengo un hambre que no se me acaba. ¿Qué fue lo que hizo mi abuelo? Me despertó, me ejercitó para jamás decirle no a la comida. No, fueron 5 días medios dolorosos en el estómago, mis amados.
Bien, sigamos entonces. Dice, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, todavía dentro de su enojo, dentro de su berrinche, dentro de su coraje amargoso, ay, gracias Señor, como diciendo, pues es lo menos que puedes hacer, ¿verdad? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hoy salió y mañana, ¿por qué? Porque este hombre seguía montado ¿en dónde? En su macho. ¿Ah? Entonces, y aconteció, dice el 8, que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Testarudo, ¿se identifica uno con eso? Híjole, esta predicación era para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Fíjate, se enojó, ahora no lo dijo, pero se enojó porque la calabacera o el árbol que le daba sombra se secó. Ay, Jonás. Dice, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Así soy y así me voy a morir. ¿Has oído esa frase? Oye, pero deja de... No, así soy. Si quieres. Y si no, pinta tu calavera. ¿Nos identificamos con este hombre? Híjole. Y dijo Jehová, todavía podemos ver el amor de Dios. Fíjate, no le contestó como se lo merecía. Yo veo esta película y digo yo, Señor, por favor, aviéntale un relampaguito de 120 millones de watts, que no quede ni polvito. Ese sería yo. Espero que no seas tú. Y dice Dios entonces, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Quién la hizo? Le dijo Dios ahí. ¿Quién la hizo? Yo la hice. Pero no tuviste, pero mejor tuviste lástima por una calabacera, por una mugrosa planta, por un vegetal, que también es creación, ¿verdad? No me lo tomes a mal. Pero dice, tuviste más lástima, ¿verdad? Y no tendré yo piedad de Nínive, dice Dios. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No entiendes el mensaje, Jonás? Que vengo a salvar y rescatar a lo que más amo. Wow. ¿Se tuvo más misericordia de una mata? Por así decirlo, ¿verdad? Una calabacera es como una enredadera, ¿verdad? Que misericordia y amor por almas que se estaban perdiendo y se estaban yendo al infierno. O sea, dice, ¿no ves tú que yo vengo a salvarles? Que solamente te traigo a ti de chalán para que le digas a esta gente que si no cambian, voy a hacer juicio y justicia, pero que los amo más. Por eso te traje de chalán. ¿Y cuántas veces Dios pone en nuestro corazón orar por fulano, sutano, mengano, que no conocemos? Pero también nos pide que oremos
por aquellos que conocemos y que aún amamos y que aún son cercanos y que nos han hecho la vida de cuadritos. Dice. Pero el llamado de Dios, ora por tus enemigos. Ay, Señor. Pídeme lo que quieras menos eso, Señor. ¿Has intentado negociar? ¿Verdad que sí? Porque quieres empezar a orar y Señor, hasta parece que te da un calambre en el estómago, ¿no? Padre, mira, por favor, no de tal. Ay, Dios. Entonces, la pregunta nos hace Dios: ¿vale la pena que tú te enojes conmigo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Jonás estaba enojado porque los planes de él, vuelvo a repetir, eran diferentes a los de Dios. Él quería juicio sobre esa gente, ¿verdad? Pero Dios solamente extendía su misericordia. Quizás en este 2025 estamos haciendo planes, el plan es un proyecto de vida, pero como que no está empezando a resultar como esperábamos después de 20 y tantos días de enero, ¿verdad? Y ahí es donde comienza el riesgo. Dice: Señor, ya no voy a orar, voy a reclamarte, ¿verdad? Porque me estás cambiando la jugada, me estás cambiando los planes. Y esto me tiene molesto. Ahora, ¿valdrá la pena enojarnos con Él? ¿Verdad que no? Nosotros, en lugar de enojarnos, en lugar de molestarnos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso, esta cita que leímos al principio de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluye las que estás viviendo ahorita, nos ayudan a bien, les ayudan a bien. ¿Por qué? Es conforme al propósito por el cual Dios me llamó. Si estás viviendo contrariadamente en este momento lo que no esperabas vivir, todo eso te ayuda para bien. Todo eso te ayuda para bien. Y en vez de enojarnos con Dios y en vez de enojarnos con las situaciones, tendremos que decir: ayúdame, Señor, a ver el bien, como dice tu palabra, que hay un bien atrás de esto. Quiero verlo. Entonces estás comenzando a enfocar tu clamor a Dios. Ya no te estás enojando con Él, sino le estás diciendo: entiendo, acepto que todo esto es para mi bien. Ayúdame a ver ese bien, porque es una cortina muy gruesa y no me permite ver hacia adentro. ¿Sabías tú que las situaciones que estás viviendo, las circunstancias que aparentemente son complicadas y difíciles, son cortinas de humo para que no puedas ver la tremenda bendición que tiene Dios para ti? Así es. Así es. Pero como no atendemos el llamado de Dios, sobre todo voy empezando por la responsabilidad personal. Tenemos el compromiso y el llamado de Dios para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos esposos. ¿Y cómo lo estamos cumpliendo? Terrible silencio. Este silencio manifiesta la alta evidencia de no atender el llamado. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense, Dios es un Dios de oportunidades, porque Él está viendo el propósito que puso en tu vida, en tu corazón,
el llamado que tienes no lo perdemos, solamente como que se viene una tormenta de arena y no lo vemos, pero Dios lo ve. ¿Sí? Y Él te dice, no te vas a escapar. Mira, con esto de Jonás, lo único que me queda claro es que él va a hacer lo que Dios le dijo que iba a hacer. Tú vas a hacer lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Estés dándole vueltas, 20 vueltas, el pueblo de Dios iba a pasar 40 días en el desierto y por andarle haciendo al vivo con Dios, enojándose con Dios, fueron 40 años. Y además Dios dijo, esta generación no va a entrar, solo la que viene. Entonces esa generación que salió de Egipto no entró, solamente entraron 2. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? No nos enojemos con Dios. Vivamos lo que dice la Escritura en Romanos 8:28 y decirle todo lo que estoy viviendo, que me está apretando, que me está estrujando, que me está destrozando, obra para mi bien. Porque el propósito en mi vida se va a cumplir. No te veo muy entusiasmado, pero como... Mira, yo me he dado cuenta, las mujeres tienen un alto grado, un rango de dolor. Nosotros con una gripe decimos que estamos pariendo, ¿verdad? Pero la mujer no, la mujer. Y hay un tipo de dolor de cabeza, las mujeres lo sienten más frecuentemente que los varones, ¿cierto o no? El dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Pero cuando lo tienen de manera permanente, se acostumbran a ese dolor. Y el día que ya no lo tienen, ¡ay! Porque ya no me duele la cabeza. A veces nos acostumbramos a las malas situaciones y a las terribles circunstancias que vivimos, y cuando ya Dios nos saca, ¡ay! Esto no está bien, siempre estoy viviendo mal y todo. ¿Te acostumbras, sí o no? Pero ya siendo objetivos, cuando nosotros nos damos cuenta que el primer acto que tuvo Jonás fue de desobediencia, la desobediencia desencadena todo lo que tuvo y vivió Jonás. Dime, ¿qué hubiera pasado si Jonás hubiera dicho, sí, Señor, estoy para servirte, dime a dónde voy, dime lo que quieres que haga? ¿Hubiera sucedido esto? La pregunta, ¿tenía necesidad Jonás de sufrir eso? ¿Qué fue lo que provocó? Solamente no obedecerle. Muchachos amados, queremos entonces ver la mano preciosa de Dios en bendición nuestra, entonces obedezcamos, ¿verdad? Del 1 al 10 dicen en la escuela, tú tienes que calificarte y decir del 1 al 10 en qué nivel estoy, siendo el 1 el más bajo y el 10 el más alto. ¿En qué nivel estoy de obediencia al llamado de Dios en sus diferentes áreas? Tú tienes que evaluarte, ¿no? Mira, la salvación es personal. Y cada uno, cuando estemos enfrente del Señor, cada uno individualmente vamos a comparecer al tribunal de Cristo para dar cuentas individualmente de todo lo bueno y malo que hicimos individualmente. Por eso, esta es una evaluación individual. Del 1 al 10, ¿en qué nivel estamos? Porque sabes, Jonás se enojó porque le quitó la calabacera y no se percató
de que había todo un pueblo, y dice la Escritura tremendamente, dice 120,000 personas. A él no le interesaron esas 120,000 personas, ¿verdad? Así que todos nosotros vivimos enojados a veces por lo que Dios ha permitido que perdamos, ¿sí o no? Pero esas pérdidas Dios las utiliza para quitarnos la dureza que hay en nuestro corazón. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne, que hay en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se compadece, un corazón que se duele. Un corazón que si tú ves a alguien en la calle que tiene hambre, agarras y le das para que compre un pan. Y no agarras y dices, ese es su problema. No, un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que ese es el que quiere Dios que tú y yo tengamos. Y en ese corazón los enojos contra Dios no operan. Tenemos que desarrollar entonces la capacidad de aceptar la soberana voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Estés pasando lo que estés pasando, Señor, estoy en tus manos, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Y suelto todo enojo que pueda desarrollarse en mí, ya sea en las personas o contra ti, Señor. Contra ti es el con el que menos tengo que enojarme, porque entonces ahí estoy rechazando lo que dice Romanos 8:28. Entonces diría, no todas las cosas me ayudan para mi bien, ¿verdad? Pero sí, dice la Escritura, todas las cosas. Y esa es la parte donde en este 2025 vas a comenzar a caminar de manera victoriosa. Amén. Ponte sobre tus pies. Todo me es lícito, dice la Escritura. Todo me es permitido hacer, todo me es permitido escuchar, oír, y todo me es permitido decidir. Pero también dice Pablo, pero no todo me conviene. No todo es lo correcto como Dios lo dice. Por eso lo primero que tenemos que hacer es decir, voy a tomar esta decisión. ¿Está Dios de acuerdo con esta decisión? La tomo. Si no está de acuerdo, no la tomo. Escuchemos palabras que edifiquen. Aprendamos a ser selectivos qué voces escuchamos, porque hay diferentes voces. La voz de la carne, como le pasó a Jonás. La voz del enemigo, que te dice, ya ves, tanto oras y mira. O la voz de Dios. ¿Cuál tenemos que aprender a escuchar? La voz de Dios. Todas las demás puedes oír, pero no escuchar. Cuando nosotros escuchamos, entra a un nivel de hasta dentro de tu mente y tu corazón. Puedes oír algún mal comentario, un chisme, puedes oírlo y decirle ya, vete. Eso no entra a mi corazón, no entra a mi vida. Pero solamente escuchemos lo que edifica. Dice la Escritura, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que nos edifica. Y vas a ver el cambio tremendo que vas a vivir en este siguiente mes. Ya ni siquiera dentro de un año, en este mes. Dios tiene urgencia porque tú
recibas las bendiciones de este 2025. Amén. ¿No? Solamente visualízalas, porque Dios te quiere bendecir y el enemigo quiere que vivas oprimido como lo has estado viviendo, dejando de lado obedecer lo que dice la Escritura en los diferentes llamados que Dios nos hace. Y hay gente que le gusta, como ese dolor de cabeza que ya formaba parte de tu itinerario también. Pero si te quitan los grilletes de las manos, ¿y por qué me los quitas? Si ya hasta se me había hecho callo. Somos llamados a vivir en libertad. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y oro para que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que determine el inicio de las bendiciones de Dios en ti. Amén. Ahora, ¿de quién depende? Que este año 2025 vivas y disfrutes de las abundantes bendiciones de Dios. Depende de mí, Señor, depende de mí. Pon en mí, Señor, entonces el querer como el hacer, porque mi naturaleza racional, mi naturaleza vieja, humana, no quiere hacer lo que Dios dice. Es una naturaleza desobediente, Señor. Reconozcamos eso. ¿Y sabes dónde lo podemos ver? Cuando Dios dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo, ¿te vas de vacaciones? ¿El séptimo qué? Es mío, me pertenece a mí. ¿Con qué derecho tomamos lo que le pertenece a Dios? Perdóname, pero en Dios no hay exclusiones, nada. Señor, quiero ser obediente a tu palabra, porque cada vez que vengo, cada vez que estoy en tu presencia, recibo sanidad, recibo libertad. Mis ojos son abiertos de manera completa, Señor. Pero tú, Espíritu Santo de Dios, por sobre todas las cosas, ven y pon en mí el querer como el hacer. No lo van a hacer los pastores ni los hermanos. Eres tú, Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús te dejó aquí, para que nos dieras dirección, para que nos revelaras cosas que todavía no conocemos, para que retiraras el velo y poder ver el bien detrás de las circunstancias que vivo. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien vaya permanentemente conmigo en mi diario vivir.